Saludo cordial, distinguidos estudiantes. Continuando con las clases de física correspondientes al segundo año de bachillerato, nos corresponde en esta semana estudiar la asociación de resistencias en serie y en paralelo, sus características especiales. Veamos lo que nos propone para esta semana el plan COVID previsto por el Ministerio. Bien, nos habla sobre la conexión de resistencias en serie y en paralelo. Primero hay que definir las características de las resistencias cuando están conectadas en serie. Mire, unas resistencias en serie. Dentro de los circuitos eléctricos, las resistencias se pueden conectar de dos formas específicas, en serie o en paralelo, o una combinación de serie y paralelo que le llamarían combinaciones mixtas. Cada uno de estos tiene unas características especiales. Estas propiedades, de acuerdo a la ley de Ohm que revisamos en la última clase, la intensidad, el voltaje y la resistencia están relacionadas. La ley de Ohm, recuerden, voltaje igual a intensidad por resistencia. Ahora, entonces, estas tres magnitudes que les estoy hablando sobre la ley de Ohm tienen sus características propias para las resistencias en serie o en paralelo. Mire, para las resistencias en serie, ¿cómo están conectadas resistencias en serie? Cuando están unas a continuación de otra, de esta manera. El símbolo de una resistencia es así, como vimos en la clase anterior, el más usual. Entonces, obtenemos una resistencia equivalente a estas dos. Cuando están en serie es uno de los cálculos que se les obliga a hacer. Cuando están estas dos resistencias, 3 o 4, o las que haya en el problema, la suma de algebraica, una simple suma algebraica de las resistencias me va a dar una resistencia total que reemplace a todo este. Una característica es de que la resistencia total es mayor que cualquiera de las resistencias parciales. Veamos con las intensidades, ¿qué resulta ser? Las intensidades, recuerden, es como un flujo de agua que les hablaba en la última clase. Entonces, mire, si la intensidad viene por el circuito por donde yo estoy marcando, pasa por la resistencia 1, sigue la misma cantidad de carga eléctrica, pasa por R2, sigue la misma cantidad de carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, aquí se plantea una característica, la intensidad que ingresa o intensidad total, o la que ingresa es la que sale, quizás solo cambiará el nombre, pero me debe entregar el mismo valor. El mismo valor de las intensidades. No alteraría, hay una propiedad que se debe buscar ver, que una propiedad que es la ley de la conservación de la carga eléctrica, no se va a desperdiciar ningún valor o carga o electrón por ahí, se van a mantener los que ingresan y los que salen. Ahora, en cuanto al voltaje, que también se llama caídas de tensión o diferencias de potenciales, se mide esto en paralelo. Aquí podríamos conectar nosotros un voltímetro y cada uno de los voltajes parciales se van sumando y nos va a dar un voltaje total, es una ley. Sí, entonces las tres magnitudes de la ley de Ohm, resistencia, intensidad y voltaje, tienen sus propiedades. Aquí la clave de este es la intensidad es total. Veamos las resistencias en paralelo. Aquí pongo dos resistencias, puede estar 3, 4, las que nos proponga el problema. ¿Y qué manifiesta aquí? De que la resistencia, la primera propiedad, mira la ley de Ohm, voltaje, intensidad y resistencia nuevamente. Empezamos con la resistencia en paralelo. La resistencia total, ¿cómo se la obtiene? Dice, la inversa de la resistencia total es la inversa de las parciales. La sumatoria de las parciales, mire, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Una característica que se plantea por las propiedades de las ley de Ohm, de las resistencias en paralelo. La intensidad, en cambio, aquí mire, se deriva, aquí hay igual la ley de la conservación de la carga eléctrica. Si yo le propongo, digo, a ver, un problema aquí, viene la intensidad, le entrego, llega a este nudo, una intensidad se va para acá arriba, pasa, regresa y vuelve a salir. De igual manera, otra intensidad
llega la intensidad, aquí se desvía, cruza la resistencia, regresa y vuelve. La ley de la conservación exige algo, que si aquí yo le entrego una intensidad cualquiera, pongamos 5 amperios, si hacia arriba se va 2, supongamos 5 amperios, si hacia arriba se van 2 amperios, para acá será en 3, porque la sumatoria de los dos debe dar lo que se entregó, y es lo que le está manteniendo aquí. La intensidad total es igual a la intensidades, a la suma de las intensidades parciales. En este nudo se llama una derivación, dicen algunos. Hace su trabajo la intensidad, regresa, igual a otra subió, viene así, baja, llegan al mismo punto y sale, se recupera la intensidad total, la que ingresó, retoma su valor acá. Ley de la conservación. Una de las características de los voltajes, de la serie, de las resistencias en paralelo, es el voltaje. El voltaje total es el mismo para cada una de las resistencias. Había manifestado esto la última clase, ejemplos de resistencias en serie y en paralelo, donde tenemos. Si regresamos a las resistencias en serie, les decía los focos de Navidad, por ejemplo. Recuerden ustedes, si alguna vez pudieron observar, si se quema un foquito, se apaga todos los de un circuito de focos ahí, se apagan. Se quemó uno, ya no deja pasar la corriente. Hay que reemplazar ese quemado para que prendan todos, una característica. En paralelo, en cambio, no. Si se quema uno, el otro funciona. Aquí no hay ningún problema. Ejemplos de asociaciones de resistencias o conexiones en paralelo son las instalaciones de la casa. Necesitamos que estén con una característica especial, que el voltaje que ingresa se reparta el mismo voltaje o tensión o caída de tensión o diferencia de potencial en todo el edificio o todos los cuartos de su casa. Veamos. Nos propone un problema que resolvamos el ejercicio. Aquí le ponemos el esquema, dice 4 resistencias de 1, 3, 5 y 7. Y está aquí 1, 3, 5 y 7 se conectan en serie, como les dije, la conexión uno a continuación de otro, ¿sí? Hice esto con el laboratorio virtual. Vamos a ver ya la simulación, cómo se produce el evento. Se conecta en serie con un generador que proporciona una tensión o voltaje de, dice, 120 voltios. Calcular la resistencia equivalente. ¿Cómo obtengo la resistencia equivalente? La intensidad de la corriente, qué intensidad, qué flujo de electrones o de cargas eléctricas están circulando. Y la diferencia de potencial la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia, que se llaman caídas de tensiones, también les dicen. Y vamos a ver en cada resistencia qué voltaje se mide aquí, qué voltaje. Bien, aquí tengo los datos que nos proporciona. Entonces primero sacamos siempre los valores totales. En estos problemas es interesante saber primero con qué valores totales trabajamos. Como ya tengo 120 voltios, no me habla de ninguna resistencia interna de la pila o batería, entonces no hay mucho problema. Entonces la resistencia total es igual en serie. Recuerden las propiedades que les di hace un rato, es la suma de las parciales, entonces, o suma de cada una de las resistencias. Entonces R1 más R2 más R3 y más R4 está aquí. Sumamos 1 más 3, 4 y 5, 9 y 7, 16. Entonces tengo total 16 ohmios. Ahora aplico la ley de Ohm al circuito. Ya tengo una resistencia total. Voy a suponer que esta resistencia es la equivalente de estas 4. Entonces esta resistencia con el voltaje total, ¿qué intensidad me va a entregar? Aplico la ley de Ohm. Tengo, esta es mi ley de Ohm. Despejo intensidad, divido voltaje total para resistencia total y me entrega la batería comienza a circular una intensidad de 7,5 amperios. Ir anotando estos valores para que podamos ver, ¿no? La intensidad es de 7,5
5 amperios. Ya vamos a medir esto en el simulador, en el laboratorio de física. Ven, ahora me pide también las diferencias de potencial o caídas de tensión, también se llaman, en cada extremo. Entonces, una característica que voy a aplicar, la intensidad que usted acaba de sacar, 7,5, esa intensidad viene por todo el circuito. 7,5 amperios pasa por aquí, 7,5 pasa por aquí, 7,5 amperios por aquí, 7,5 amperios, y regresa a los 7,5. ¿Sí? Ahora, entonces, como ya conozco intensidad y resistencia, me falta buscar las caídas de tensión o voltajes. Y eso calculamos. En la resistencia 1, voltaje por la ley de Ohm. Siempre la ley de Ohm aquí es la intensidad 7,5, que es la misma, por la resistencia me da 7,5 voltios. Voy a la siguiente. Hay una caída de tensión de 7,5 voltios. Voy a la siguiente. B3 es igual a la I total, o I3 también les dicen algunos, por la resistencia 3, le puse 3 por los 3 ohmios, que me da 7,5 por 22,5 y tiene aquí ese valor. Luego pasa la intensidad, llega a 5, sí, estoy aquí, la caída de tensión en la de 5 es los mismos 7,5 amperios que pasaron con 37,5 voltios de caída de tensión aplicando la ley de Ohm. ¿Y cuál es la caída de tensión o diferencia de potencial, o simplemente qué voltaje se marca aquí? Tenemos la intensidad la misma, 7,5 por 7 ohmios me sale 52,5 voltios. Lo interesante es que si usted suma estos valores, ¿sí?, que tiene aquí 7,5, 22,5, 37,5 y 52,5, me obtengo el voltaje que yo le entregué. Las caídas parciales, las caídas de tensión parciales es igual al voltaje entregado. Veamos esto con el laboratorio. A ver, ¿ya lo entendieron? Veamos aquí en el laboratorio. Aquí está el simulador. Le voy a desconectar aquí, que aquí hay un puentecito. Mire, es un interruptor. Un interruptor no es más que un puente que permite o no permite el paso de la corriente. Entonces, vamos a ir verificando los datos. Usted, por favor, listo con su cuaderno, puede verificar. Le conectamos, doy un clic aquí, comienza los 120 voltios. Mire la intensidad que entrega la pila, 7,5 amperios. Los 7,5 amperios pasa por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué me corresponde medir? El voltaje. Veamos con el simulador, miro en paralelo, conecto. 7,5 amperios. Bueno, aquí no me da mucho problema con la polaridad, aunque sí debo respetar de ley la polaridad. 22,5 en el otro y 37,5 en el otro. El voltaje o caída de tensión, vaya comparando con sus valores, y 52,5 voltios. Entonces se ha verificado. Sí, se ha verificado los datos de las caídas de tensiones. Ojo con el movimiento, mire, este es un movimiento convencional que se le llama. Va de más a menos. Aquí hace un trabajo interno que se llama fuerza electromotriz, la pila, para llevar los valores de un menor potencial a un mayor potencial y que siga circulando. Pero el movimiento de los electrones es al otro lado. Observe. Entonces hay dos tipos de movimientos: el de los electrones en el sentido de más a menos interno de la batería, y un convencional que se lo trabaja aquí en el otro sentido. No hay problema, con cualquiera de los dos puede trabajar. Veamos nuestro siguiente problema. ¿Sí? Nuestro siguiente problema es una conexión en paralelo ahora. ¿Sí? A ver, ya nos daba el gráfico, aquí ya nos daba el gráfico. Dice calcular el valor de la resistencia equivalente y la intensidad que circula por cada resistencia del circuito de la figura. Eso está en su texto. Revisar, por favor, la tarea correspondiente a semana 6. Dice, a ver, nos da aquí una pila. Este es el símbolo de una pila
de más menos. Mire, aquí sí toma el sentido convencional. El mismo texto me indica va de más a menos, pero el sentido de los electrones es al otro lado. Entonces tenemos resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Los valores correspondientes, determinamos el valor de la resistencia total. Por estar en paralelo tiene esta ecuación. Entonces 1 sobre R total, un décimo más 1 sobre 7,5 más 1 sobre 5, me queda 13/30, multiplicamos en cruz o invertimos y me queda que la resistencia total equivalente, la resistencia de estas tres equivalentes es 2,3. ¿Qué le podríamos reemplazar aquí? Este de aquí es la que equivale a la de acá. Cuidado con el problema, tener cuidado con esto. ¿Para qué conectar en paralelo y para qué conectar en serie? Cuando conecto en paralelo, la resistencia total es menor que la menor de las resistencias. Para eso se conecta en paralelo, para obtener una resistencia menor que la menor. En este caso salió 2,3, es menor que 5. En serie, en cambio, se obtiene una mayor que la mayor de las resistencias. Dos cosas interesantes por qué conectar en serie y en paralelo. Entonces, como ya tengo los valores totales, digo, a ver, tengo voltaje total y tengo resistencia total, aplico la ley de Ohm y calculamos la intensidad total, la que se va a distribuir por todo el circuito. De aquí, dice, entonces por aquí viene la intensidad total, 5,2 amperios, llega aquí y llega al nudo este, y una parte de los 5,2 va por aquí, una parte de los 5,2 amperios va por acá y una parte de los 5,2 amperios va por acá. Circulan por la resistencia, atraviesan la resistencia y llegan al nudo. Nuevamente en este nudo tiene que sumarse las tres intensidades y está aquí. ¿Sí? Y está aquí esos valores que ya vamos a ver. Entonces, una vez que ya tengo la intensidad total, que me da 5 amperios, vamos a verificar la ley de la conservación de la carga eléctrica. Aplicamos la ley de Ohm a cada circuito, a cada elemento del circuito. Ahora, la característica aplicada aquí es de que, como están en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los elementos, en todas las resistencias. Entonces aquí estarán bajo una tensión de 12 voltios, bajo una tensión de 12 voltios, bajo una tensión de 12 voltios. Sí, entonces aquí tenemos el problema. Los 12 voltios se repiten. La intensidad 1, ¿qué intensidad pasa por aquí? Aplico la ley de Ohm, voltaje, intensidad por resistencia y obtengo 12 para 10, 1.2 amperios se va por aquí. Vamos con I2, que está aquí. I2, aplico la ley de Ohm, 12 voltios para 7,5 de la resistencia, 1,6 amperios circula por aquí. Y en el otro I3, ¿qué intensidad pasó por aquí? Entonces aplico la ley de Ohm y me queda 12 voltios dividido para 5, 2,4 amperios. Que si le sumamos a los tres, dice, a ver, por aquí viene 1,2, por aquí circula 1,6 y por aquí llega 2,4. Llegan al nudo, se suman las tres y debe obtenerse nuevamente la intensidad de 5,2. Eso lo verificamos, sumamos. Intensidad total igual 1 más I2 más I3, sumo y me da 5,2 amperios, lo cual confirma la ley de la conservación de la carga eléctrica. Veamos con un problema en el laboratorio. Si nos valemos del laboratorio que está aquí, ya, aquí está el problema, el mismo problema, con las mismas resistencias, ¿sí? Las mismas resistencias, ¿sí? Aquí están la resistencia de 10 ohmios, de 7,5 ohmios y de 5 ohmios. Hemos supuesto el sentido convencional que nos daba el problema del punto de la batería de positivo, circula, viene por aquí, me está entregando en este simulador 5,2 amperios para el circuito. ¿Cuánto viene para acá arriba? Viene 1,2 amperios, circula 1.2 amperios. Por aquí está un amperímetro conectado en serie, marca 1,6 amperios. Y si viene por acá, la intensidad 3 es de 2,40 amperios.
llegan aquí al nudo este y se suman las tres y me deben entregar los mismos 5,2 amperios que entraron al circuito. No olvide que estas resistencias son, podrían ser focos, los focos son resistencias. Veamos el voltaje, comprobemos el voltaje. Para eso usamos un voltímetro. ¿Sí? El voltaje, veamos si no tenemos problema con la polaridad. ¿Cuánto marca aquí el voltaje? ¿Sí? Estamos mal con la polaridad. Ojo con eso. Ahí, listo. Mire, el voltaje, ¿qué voltaje me marcó aquí? 12 voltios. Los mismos 12 voltios de acá, por estar en paralelo. Veamos qué voltaje marca aquí. Véngase para acá, eso ahí. Marca 12 voltios, igual. Si le desconecto, se desconectó el voltaje. Observo acá el medidor. ¿Sí? Observe el voltímetro. Pongámosle aquí para que mire. Entonces marco, digo, a ver aquí. Y aquí. 12 voltios. Los mismos 12 voltios de aquí. Un error que se puede cometer. ¿Qué pasa si le cambio la polaridad? Mire que salió aquí menos. ¿Sí? Está... ahí estamos bien. En corriente continua se debe respetar la polaridad. En corriente alterna no importa esto si va a cualquier lado. Entonces aquí se verifica el problema planteado con un simulador. Este simulador es de la Universidad de Boulder, Colorado, Estados Unidos. PET, magnífico simulador, laboratorios de física que nosotros hemos utilizado y hemos aprovechado para nuestras clases. Bien, hasta aquí es el trabajo de esta semana. Espero haberles podido ayudar. Ha sido un gusto y trabajaremos las próximas clases. Gracias y hasta la próxima.